En este otro caso, se prolonga el alineamiento y se gira hasta el siguiente. En este caso, la deflexión es izquierda. Por lo tanto, en un ángulo de deflexión, además de indicar la magnitud del ángulo, es obligatorio darle el sentido, a la derecha o a la izquierda. Si ustedes dan solo la magnitud del ángulo, puede interpretarse izquierda o también derecha. Entonces hay que indicar siempre si es a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Hagamos ahora el siguiente ejercicio. Si los conceptos ustedes los tienen claros. Aquí les doy esta poligonal. Les doy el azimut 24 grados entre delta 1 y delta 2. Les doy la deflexión en delta 2, que es derecha, y les doy la deflexión izquierda en delta 3. Pregunta, ¿cuál es el azimut delta 2, delta 3? Pregunta, ¿cuál es el azimut delta 3, delta 4? Creo que no se demoran haciendo eso si los conceptos los tienen claros. ¿77 sería? En el primer caso, 77 grados es correcto. Y en el segundo caso, $20 grados. En últimas, ¿qué hizo usted ahí? 77 y 20. ¿Qué hizo? El azimut siguiente, del alineamiento siguiente, este azimut, va a ser igual al azimut anterior más la deflexión, si la deflexión es derecha. El azimut en el otro caso va a ser igual al azimut anterior menos la deflexión si es izquierda. Sencillo, siempre y cuando ustedes tengan claros los conceptos. Con conceptos claros, ustedes se defienden en adelante en toda la vida. En el ejercicio profesional, ustedes tienen que tener esto claro. Tarde o temprano, les va a tocar enfrentarse a esto. ¿Listo? Bueno. Miremos ahora cómo calcular coordenadas rectangulares conociendo las coordenadas de un punto de arranque, el azimut y la distancia. Entonces, ¿qué hacen ustedes en campo? Ustedes materializan una poligonal y van a tener el delta 1. De alguna manera ustedes dicen las coordenadas de ese delta 1 con respecto a un sistema de referencia de coordenadas, que aquí en este caso sí es 0, 0, sí es 0, 0. Ustedes aquí le dicen en delta 1 las coordenadas son 1000 y 2000, por ejemplo, las asumen. O con un receptor GPS las asignan y dicen la norte, la este y la cota son tales. En este caso estoy haciendo de lado la cota. ¿Listo? ¿Qué están diciendo ustedes cuando asignan esas coordenadas? Que aquí vamos a tener una distancia este y aquí una distancia norte con respecto a un origen 0, 0. ¿Listo? Ahora bien, cuando materializan delta 2 y ustedes con un equipo miden el azimut y la distancia, la pregunta es, ¿cuánto valen las coordenadas en ese punto? Si ustedes conocen la coordenada del punto de arranque, el azimut y la distancia, ¿cuánto valen estas coordenadas? En otras palabras, proyectan delta 2 sobre el eje de las estes, proyectan delta 2 sobre el eje de las nortes. Esas coordenadas son esas distancias medidas desde un punto de origen. Aquí, por favor, quiero que tengan claro. Todas las coordenadas van a estar siempre en el primer cuadrante, porque eso es lo que se busca en topografía. Diferente es el alineamiento. En donde estamos armados,
y hacia dónde estamos dando línea. En este caso estamos en el primer cuadrante, pero podríamos tener una dirección para acá, una dirección para acá, una dirección para acá. Las coordenadas serán siempre positivas, pero la dirección del alineamiento o hacia donde estamos dando línea cambia de cuadrante. No está en el primero, segundo, tercero cuadrante, ahí cuarto cuadrante. ¿Listo? Bueno. Entonces, nos preguntan cuánto valen esas coordenadas. ¿Listo? Bueno, primero, entonces, hago la diferencia. Si a todo esto, a N2, le quito N1, ¿qué tengo? Esta distancia de acá en este triángulo rectángulo que se me está formando. Esto se conoce como la proyección norte del alineamiento delta 1, delta 2. De manera semejante, si lo hago con las estes, a todo esto, a este 2, le quito este 1, ¿qué tengo? La proyección este de este alineamiento. En donde conozco cuánto vale N1, pero no sé cuánto vale N2. Conozco cuánto vale E1, pero desconozco E2. Entonces, como les decía, esto se conoce como proyecciones. Proyección norte y proyección este. Si analizo ese triángulo rectángulo y yo le calculo el coseno al azimut, ¿a qué va a ser igual el coseno del azimut? Cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que sería la distancia. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? N2 menos N1, en donde mi incógnita es N2. Si le calculo el seno al azimut, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, despejo mi incógnita, que sería E2. Pero tengan en cuenta que ahí estoy calculando las proyecciones, estoy calculando, ¿listo? Entonces, para obtener estas coordenadas, tengo que sumarle estas distancias desde el punto de arranque. Y por eso las fórmulas nos quedan así. La coordenada N2 va a ser igual a la coordenada N1 más este pedacito de acá, que sería el coseno del azimut por la distancia. La coordenada este 2, esta de acá, va a ser igual a este 1 más la proyección seno del azimut por la distancia. Eso ustedes lo tienen que tener claro desde topografía. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. Listo. Ahora sí, entremos a la parte final. Si yo conozco las coordenadas de este punto, conozco las coordenadas de este punto, voy a localizar este punto, entonces yo tengo que conocer el azimut y la distancia. Tengo que calcular el azimut y la distancia, conociendo estas coordenadas y estas coordenadas. Entonces vamos a partir de lo que ya sabemos. ¿Qué conozco? Estas coordenadas. ¿Qué desconozco? La distancia y el azimut. Entonces, para obtener la distancia, pues esto es un triángulo rectángulo. Aquí vamos a hacer una sustitución. Entonces vamos a decir que esta es la proyección este, la sustituyo como delta este, y esta es la proyección norte, delta n. ¿Listo? Aplico Pitágoras, ¿y qué dice Pitágoras? La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, y con esto obtengo la distancia. Sencillo hasta ahora. Ahora bien, ¿cómo obtengo el ángulo? Miren que aquí yo les acabo de hacer un cambio. Les puse R. Entonces, si yo sigo analizando este triángulo rectángulo y le aplico la tangente a este ángulo,
¿A qué va a ser igual la tangente de R? La proyección este dividido la proyección norte. Como necesito R, ¿qué le aplico? Arco tangente para anular esa tangente. Entonces, la magnitud de este ángulo va a ser arco tangente de la proyección este sobre la norte y en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque las proyecciones no siempre van a estar en el primer cuadrante. Si la proyección de mi alineamiento en el cuarto cuadrante. Entonces, esta fórmula me permite calcular la magnitud del rumbo. Este ángulo. ¿Qué me define el cuadrante? Las proyecciones. Entonces, con base en lo que vimos anteriormente, si estoy en el primer cuadrante, la proyección norte y la proyección este es positiva. Si estoy en el segundo cuadrante, la proyección este es positiva y la proyección sur es negativa. Si estoy en el tercer cuadrante, la proyección este va a ser positiva, la proyección norte va a ser negativa. Ambas son negativas. Y si estoy en el cuarto cuadrante, la proyección norte positiva y la proyección este va a ser negativa. Entonces, cuando calculen las proyecciones, la diferencia de coordenadas, dependiendo de si es positiva o negativa, cada una de ellas, ustedes definen en qué cuadrante está. Y conociendo el cuadrante, calculan R, y con R, sabiendo el cuadrante, aplicando la tablita que generamos anteriormente, que les dije, ojo, calavera, esta es la parte importante para poder obtener el azimut con base en coordenadas, la aplican acá. Entonces, si están en el primer cuadrante, dependiendo de las proyecciones, AZ vale el R que calcularon acá. Dependiendo de las proyecciones, si están en el segundo cuadrante, ustedes obtuvieron R. ¿Cuánto vale el azimut? Lo mismo que hicimos atrás, 180 menos R. Si estamos en el tercer cuadrante, 180 más R, y si estamos en el cuarto cuadrante, 360 menos R. Esta tablita es clave para obtener coordenadas con base, azimut de distancia con base en coordenadas. ¿Listo? Y recuerden que estoy armado aquí. Voy a localizar este punto, o este punto, o este punto, o este punto. ¿Ya? Entonces, tienen ahora como tarea, como ejercicio, lo siguiente. Tengo aquí una poligonal cerrada. Arranca en delta 1, delta 2, delta 3. ¿Sí? Delta 1 tiene como coordenadas este 150, norte 200. Y tiene un azimut de 60 grados 10 hacia delta 2 y una distancia de 190.69. Pregunta, ¿cuánto valen las proyecciones y cuánto valen las coordenadas? Conozco el azimut y la distancia hacia delta 3 con base en las coordenadas que obtuve aquí. ¿Cómo calculo estas? Y con base en el azimut y la distancia de cierre, ¿cuánto valen estas coordenadas? En teoría yo debería llegar a las mismas. Va a haber un error por diferentes razones. Medición en el ángulo, aproximaciones, etc. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio. Lo que ustedes aprendieron en topografía. Pero ahora, como adicional, como de topo de nuestro diseño obtenemos son coordenadas. Entonces yo ya sé estas coordenadas, estas y estas. ¿Cuánto valen las proyecciones? ¿Cuánto vale el azimut? ¿Y cuánto vale la distancia? Aplicando todo lo que hemos visto hoy. Si ustedes tienen esto claro, ya listo, cumplimos con el objetivo. ¿Listo? Aquí tienen otro ejercicio.
Y con eso terminamos esta parte de la presentación. ¿Listo? Ahí tienen ese ejercicio. Ahora veamos con respecto a lo que diseñamos aquí, cómo sería. Ahí yo les acabo de explicar toda la teoría de lo que hace internamente la estación total. Profe, ¿usted será que porfa nos puede compartir las diapositivas? Yo las envié. Déjenme reviso. Ah, bueno. Gracias. Déjenme reviso. Pues yo las envié. Déjenme ver. Concepto. El domingo de los envié a las 6:42 de la tarde.